Bien, habiendo definido las formas semilineales, nosotros podemos definir funciones ya de dos parámetros, pero de tal manera que sea semilineal con respecto a uno de los parámetros y lineal con respecto al otro. Entonces nosotros tenemos aquí la definición. Vamos a decir aquí lo siguiente. La función de dos variables, phi, de x y y, estos son vectores, ¿está bien? De dos vectores del espacio vectorial complejo. De aquí en adelante vamos a referirnos, cuando hablemos de semilineal o sesquilineal, exclusivamente al complejo con la definición de semilinealidad que hemos visto. ¿Está bien? Complejo, vamos a ponerle B, se denomina sesquilineal. El prefijo sesqui significa vez y media, es decir, es una vez lineal y una vez semilineal. Entonces, si es lineal con respecto vamos aquí a decir a x y semilineal con respecto a y. ¿Está bien? Es decir, ¿qué significa? Que si nosotros consideramos y fijo, tenemos de que esta es una forma lineal con respecto a x. Si consideramos x fijo, significa que esto es una forma lineal con respecto a y. Ese es el concepto de sesquilinealidad. ¿Está claro? Lineal con respecto a uno de los argumentos y semilineal con respecto al otro. Dígame. No, ambos son vectores dentro de los complejos. Es decir, aquí lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, una forma semilineal o sesquilineal, ejemplo. En el espacio de funciones, digamos, un momentito, de funciones sobre los complejos, en todo caso aquí mejor es decir funciones complejas, llamemos que ese es un espacio F, voy a ponerle C porque es complejo aquí, en algún intervalo, ¿está claro? Intervalo, digamos, A y B. Podemos definir la siguiente forma sesquilineal. Veamos a ver qué forma sesquilineal. Vamos a definir phi de dos funciones, llamémosle f y g.
y lo vamos a definir como la integral desde A hasta B de f conjugado complejo de x por g de x de x. Esta es una función, una forma sesquilineal. ¿Está claro? Nosotros podemos comprobar esta. A ver, vamos a copiarla y vamos a comprobar su sesquilinealidad. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacerlo en la siguiente página. Un momentito. Ahí está. Entonces, vamos a comprobar que es sesquilineal esto. Primero, tomemos las funciones, llamémosle f, g y h, todas de x. Entonces, vamos a ver phi de f más g, h. Esto va a ser igual a la integral desde a hasta b, y vamos a tener f más g conjugado complejo, esto como función de x. A ver, voy a ponerlo mejor, creo, completo. Tenemos f de x más g de x. Todo esto vamos a tomar su conjugada compleja. Le voy a poner una raya mejor así, para que quede claro. Multiplicado por h de x de x. Esto es igual a la integral desde a hasta b, f de x, conjugada compleja, h de x de x, más la integral desde a hasta b, g de x, h de x de x. Y esto, que está acá, no es otra cosa que la forma, esta función de f h más la función de gh. Entonces, hemos comprobado ahorita esto que acabo de hacer, nos permite afirmar de que es lineal con respecto a la suma. Ahora vamos a tomar nosotros lo siguiente. Phi de alfa f, g. Y nosotros vamos a tener lo siguiente. Integral desde a hasta b. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Alfa f de x. Todo esto conjugado complejo por g de x de x. Esto es igual a la integral desde a hasta b, alfa conjugado complejo, f de x conjugado complejo, g de x de x. Este alfa conjugado complejo es un número, puede salir fuera de la integral. Esto es igual al alfa conjugado complejo, integral desde a hasta b, conjugado complejo de f de x por g de x de x. Y esto es igual al conjugado complejo de alfa por la forma sesquilineal de f y g. Listo, acabamos de comprobar que esto es lineal con respecto a la suma, pero no es lineal con respecto a la multiplicación por un escalar. Por lo tanto, nosotros decimos que es semilineal con respecto a su primer argumento. ¿Esto quedó entendido, jóvenes?
Podemos hacer la prueba con respecto al segundo argumento, pero como el segundo argumento es real, entonces no hay el conjugado complejo, no hay problema. Entonces, lo importante aquí es que la función, todo esto está definido sobre el cuerpo de los complejos, y en ese caso se cumple esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Díganme. Lo que estoy diciendo es que este alfa no sale el mismo, sino sale su conjugado complejo. Por eso es semilineal con respecto al primer argumento. La función es una función, puede ser de variable compleja y es una función compleja. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. Y si comprobamos con el segundo argumento, con el g, vamos a ver de que en este caso sale la misma función. A ver, vamos a ver si aquí mismo comprobamos el segundo de estos argumentos. Entonces, veamos lo siguiente. El phi, vamos a ver un phi de, solamente voy a comprobar la multiplicación por un escalar, que es lo que nos está complicando. F alfa g. Esto es igual a la integral desde a hasta b, f de x, conjugado complejo por alfa g de x de x. Esto es igual a alfa integral desde a hasta b, f conjugado complejo de x, g de x, d de x. Esto es igual a alfa por phi de fg. Entonces vemos de que aquí se está cumpliendo la linealidad con respecto al segundo argumento, pero aquí no se cumple la linealidad, por eso decimos que con respecto al primer argumento es semilineal y con respecto al segundo argumento es sesquilineal. Ahora sí que lo entendido. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es la definición de forma sesquilineal.